Si resuelves esto, te ganas mi respeto más profundo, y quizás algo más. ¿Quién sabe? Una profesora rubia de 28 años, con ojos que parecían hielo, dibujó en el pizarrón un laberinto infernal de problemas descifrado, su voz resonando por todo el aula. Era la profesora Isabella Rojas, una genio egresada del MIT, recién llegada a esta prestigiosa universidad como una estrella en el campo de la ciberseguridad, pero su mirada era fría y cruel, como si observara insectos, y en particular, había una abierta aversión en sus ojos hacia el estudiante mexicano promedio sentado en el último rincón. Ricardo Mendoza, un estudiante de intercambio con una expresión inexpresiva, apretaba los puños con la cabeza gacha, y en ese instante, algo peligroso comenzó a agitarse en su interior. Exactamente 3 días después, la universidad entera quedó paralizada por un ciberataque sin precedentes. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién eres tú? En el momento en que todos los expertos en seguridad se habían rendido, el estudiante mexicano, aparentemente ordinario, dio un paso al frente, y la profesora Rojas, con el rostro pálido, murmuró con voz temblorosa: «Si te intriga la historia de este día, que inundó los tablones de anuncios de la universidad, suscríbete. Cada día te traemos historias ocultas de todo el mundo». Era un lunes por la mañana, la primera semana del semestre de otoño a finales de la década de 2000, en una prestigiosa universidad del este de Estados Unidos. En el pasillo que conducía al aula de ciberseguridad en el 3er piso del edificio de Ciencias de la Computación, Ricardo Mendoza caminaba lentamente, aferrado a la correa de su mochila. Era un joven mexicano de 23 años, de estatura promedio, alrededor de 1.7 metros, de complexión delgada, y vestía una sudadera con capucha gris y jeans descoloridos, con gafas de montura negra. Era la imagen típica de un estudiante de intercambio latinoamericano. Solo llevaba un mes, su inglés era todavía un poco torpe, y la cultura estadounidense le resultaba completamente ajena. Esta clase en particular le causaba la mayor presión, ya que la profesora a cargo del curso avanzado de ciberseguridad era Isabella Rojas. Corría el rumor de que era una genio de 28 años, una profesora recién nombrada que había obtenido su doctorado en el MIT y se había incorporado directamente a esta universidad. El problema era que también circulaba el rumor de que despreciaba abiertamente a los estudiantes latinos. Ya en la primera clase de la semana anterior, se decía que un estudiante chino que hizo una pregunta había recibido la respuesta: «Primero aprenda a hablar inglés correctamente». Cuando Ricardo abrió la puerta del aula con cautela, unos 15 estudiantes ya estaban sentados, la mayoría de ellos caucásicos, y solo había unos pocos estudiantes asiáticos, incluido él. En el aula, los estudiantes con sus MacBooks de última generación y sus bolsos caros mostraban su holgura económica, mientras que la vieja laptop Toshiba de Ricardo y su mochila de la escuela parecían particularmente modestas. Delante del podio estaba de pie la profesora Isabella Rojas, una mujer rubia de ojos azules, de unos 1.65 metros de altura, vestida con una chaqueta de traje negra y una blusa blanca. Su mirada estaba llena de una certeza en su superioridad intelectual, y una ligera burla parecía posarse siempre en sus labios. Al ver entrar a Ricardo, ella hizo una mueca de indiferencia y preguntó: «Oh, eres el estudiante de intercambio de México, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?». Cuando Ricardo respondió en su inglés vacilante: «Me llamo Ricardo Mendoza», Isabella lo imitó con una pronunciación aún más incómoda: «Ricardo Mendoza», y se rió, chasqueando la lengua. Algunos estudiantes en el aula rieron entre dientes, y esas risas se clavaron en los oídos de Ricardo como agujas. «Siéntate en la última fila, pero el contenido de nuestra clase es bastante difícil. ¿Podrás seguir el ritmo? Especialmente porque es un curso avanzado en inglés». Las palabras de Isabella contenían una clara insinuación de duda sobre las capacidades de Ricardo, y el rostro de Ricardo se puso rojo, pero no dijo nada, y se sentó en silencio en la última fila. Isabella se giró hacia el pizarrón y dijo: «Bueno, entonces, comencemos la clase. Hoy aprenderemos sobre el algoritmo descifrado RSA.
Complejas fórmulas comenzaron a dibujarse en el pizarrón. Este algoritmo es actualmente el núcleo absoluto de la seguridad en Internet, pero no es perfecto. Sin embargo, teóricamente es casi inexpugnable. Si alguien pudiera romper completamente este cifrado, esa persona podría considerarse un verdadero genio. Mientras Isabella continuaba su explicación con confianza, Ricardo observaba atentamente el código y las fórmulas que ella había escrito en el pizarrón. La mayoría de los otros estudiantes tomaban notas diligentemente o tecleaban en sus laptops, pero Ricardo simplemente observaba en silencio. Pero al ver la estructura del algoritmo que Isabella explicaba, la mirada de Ricardo comenzó a agudizarse. De hecho, Ricardo ya había encontrado varias variaciones de ese algoritmo y estaba descubriendo algunos puntos débiles interesantes en la forma en que Isabella lo explicaba. De repente, Ricardo murmuró suavemente, esto es un poco. E Isabella se giró bruscamente y preguntó, ¿qué dijiste? Instantáneamente, todas las miradas en el aula se centraron en Ricardo, y él, avergonzado, agachó la cabeza y dijo, nada. El tono de Isabella comenzó a mezclarse con irritación. Si tienes algo que decir, dilo con confianza. O, si te resulta difícil entender este contenido avanzado, ¿por qué no tomas las materias básicas? Ante las palabras de Isabella, algunos estudiantes en el aula volvieron a reír, y Ricardo, aún más encogido, dijo suavemente, lo siento, está bien, es natural que no lo sepas. Este tipo de cosas generalmente se tratan en estudios de doctorado, dijo Isabella, como si estuviera consolando a un niño. En ese momento, la mirada de Ricardo cambió sutilmente, pero su cabeza seguía gacha. En su corazón, junto con la ira, otra emoción comenzaba a surgir, un intenso espíritu de desafío. A medida que la clase continuaba, Isabella comenzó a explicar con más orgullo el contenido de su tesis doctoral. Este protocolo de seguridad fue desarrollado por mí durante 3 años de investigación en el MIT, y hasta ahora, ningún hacker en el mundo lo ha logrado romper ni una sola vez. Incluso otros profesores del MIT han reconocido la perfección de este sistema. Los estudiantes exclamaron, «¡Wow! Eso es increíble», como se esperaba de alguien del MIT, y Isabella mostró una expresión aún más satisfecha. Pero entonces, desde la última fila, Ricardo volvió a decir en voz baja, «Pero, profesora», y el ambiente en el aula se volvió incómodo por un instante. Todas las miradas se centraron en él, e Isabella, con una expresión de ligera molestia, preguntó, «¿Sí?», Ricardo dijo con cautela, «Ese protocolo parece tener algunas vulnerabilidades». En ese momento, el aula quedó en silencio, y la expresión de Isabella se endureció fríamente, con una clara ira en sus ojos. ¿Vulnerabilidades? ¿Con qué base dices eso? La voz de Isabella se volvió cortante, y Ricardo se apresuró a decir, no, debo haberlo visto mal. Lo siento, y sacudió la cabeza, pero Isabella ya estaba completamente molesta. Claro que lo viste mal. Un sistema verificado por el MIT durante años y revisado por docenas de expertos, y un estudiante de intercambio lo revisa en 5 minutos y encuentra un problema. Eso es ridículo. Quizás en México reciben este nivel de educación. Las palabras de Isabella ahora estaban mezcladas con una burla abierta, y cuando algunos estudiantes se rieron entre dientes, Ricardo no dijo nada más y simplemente siguió tomando notas en silencio. Pero en su corazón, más allá de la simple ira, algo cercano a la venganza comenzaba a arraigarse. Cuando la clase terminó y los estudiantes comenzaron a salir uno por uno, Ricardo también recogió su mochila y se levantó, y 2 estudiantes mexicanos de cursos superiores lo esperaban en el pasillo, María Guadalupe y Carlos Sánchez. Guadalupe preguntó con preocupación, «Ricardo, ¿estás bien? Hoy pareció un poco duro, ¿no?». Ricardo respondió con calma, «Sí, estoy bien». Carlos, mirando alrededor, susurró en español, «Ay, esa profesora siempre es así, especialmente dura con nosotros los latinos. El semestre pasado hizo llorar a una chica de Perú». «¿Por qué le contestaste? Solo cállate y ya», Ricardo murmuró. «No le contesté, solo». Y Carlos sacudió la cabeza. «De todos modos, ten cuidado.
Esa profesora es famosa por ser muy quisquillosa en el departamento. Mientras los tres caminaban por el pasillo, Guadalupe preguntó con curiosidad: «¿Pero realmente hay un problema con ese sistema? Parecía que habías descubierto algo». Ricardo dudó un momento antes de responder: «Bueno, no estoy seguro. Simplemente creo que hay algo extraño». Pero su mirada parecía estar pensando en algo completamente diferente. De hecho, Ricardo había identificado con precisión 3 puntos débiles en el protocolo de seguridad que Isabella había explicado con tanto orgullo, y uno de ellos era una vulnerabilidad de seguridad crítica, pero decidió que no era el momento de revelarlo. Esa noche, en el dormitorio, Ricardo encendió su laptop y murmuró para sí mismo: «Isabella Rojas, una persona realmente interesante». Sus dedos comenzaron a moverse rápidamente sobre el teclado, y complejas líneas de código llenaron la pantalla. Una sutil sonrisa apareció en los labios de Ricardo, una expresión completamente diferente a la del tímido estudiante de intercambio que había mostrado hasta ahora. Al día siguiente, martes, Ricardo se levantó más temprano de lo habitual y se dirigió a la cafetería de la universidad. Alrededor de las 8 de la mañana, la cafetería estaba tranquila, ya que la mayoría de los estudiantes estadounidenses aún dormían. Ricardo desayunó un bajel y café, mirando por la ventana, mientras en un rincón de su mente, lo sucedido el día anterior seguía resonando. La mirada fría y despectiva de la profesora Isabella, las risas de los estudiantes en el aula e incluso los puntos débiles fatales del protocolo de seguridad que él había analizado sin querer. Ricardo tomó un sorbo de café y soltó una amarga risa. «Qué irónico», murmuró, su voz mezclada con una extraña emoción. A las 10 de la mañana, Ricardo estaba haciendo sus tareas en la biblioteca, cuando de repente alguien le habló por detrás. «Te vi en clase ayer. ¿Estás bien?». Se giró y vio a David, un compañero estadounidense de su clase. Era un joven caucásico alto, de unos 25 años, y era una de las pocas personas que trataba a Ricardo con amabilidad. «Sí, estoy bien, gracias», respondió Ricardo en inglés, y David se sentó a su lado y dijo: «La profesora Rojas es realmente dura, ¿verdad? Especialmente con los estudiantes extranjeros. El año pasado hizo que uno de la India se retirara completamente». Ricardo asintió con la cabeza ante las palabras de David, pero en su interior pensaba en otra cosa. ¿Hacer que se retirara? Ya veremos quién hace que a quién. A las 2 de la tarde, Ricardo estaba almorzando con su compañero de cuarto, Mark. Mark, un estudiante caucásico ingenuo de Texas, a quien Ricardo le caía muy bien, se enfureció al escuchar lo sucedido el día anterior. «¿Esa profesora no es completamente racista? Deberías denunciarla». Pero Ricardo sacudió la cabeza y dijo: «Está bien, solo déjalo pasar». Cuando Mark preguntó: «¿Por qué? No hiciste nada malo», Ricardo dudó un momento y respondió: «Decidiré después de observar un poco más». De hecho, Ricardo ya tenía otro plan en mente, algo de un nivel completamente diferente a una denuncia o una queja. Esa noche, a las 6, Ricardo tuvo que asistir de nuevo a la clase de Isabella. Esta vez era seguridad avanzada de redes, una clase que se impartía en la misma aula. Cuando Ricardo entró al aula, Isabella ya estaba lista frente al pizarrón. Al verlo, frunció ligeramente el ceño y dijo: «Oh, es el estudiante de ayer. Hoy, por favor, solo siéntese en silencio». Algunos estudiantes volvieron a reír entre dientes, pero Ricardo se sentó en silencio en la última fila. Sin embargo, a diferencia del día anterior, había un cambio sutil en su expresión, como si estuviera esperando algo. Isabella comenzó la clase diciendo: «Hoy aprenderemos sobre los sistemas de firewall. En particular, me centraré en el algoritmo de firewall de próxima generación que he desarrollado recientemente». Ella comenzó a presumir de sus logros de investigación una vez más, diciendo con orgullo: «Este sistema es tan innovador que varias empresas de TI en Silicon Valley están considerando adoptarlo». Mientras los estudiantes exclamaban con admiración, Isabella se entusiasmó aún más y continuó su explicación, dibujando algoritmos complejos en el pizarrón. Ricardo seguía sentado en silencio, escuchando, pero sus ojos analizaban cada línea de código y cada fórmula que Isabella escribía. A medida que la clase avanzaba,
Isabella se mostró cada vez más segura, afirmando: el núcleo de este algoritmo es una estructura de seguridad de múltiples capas, e idealmente es imposible de romper. Pero en ese momento, Ricardo soltó un pequeño resoplido, y desafortunadamente, ese sonido se extendió sutilmente por el aula silenciosa. Isabella miró a Ricardo inmediatamente y preguntó bruscamente: ¿tienes algo que decir? Ricardo se disculpó y agachó la cabeza diciendo: no, lo siento. Isabella entonces dijo: entonces, por favor, quédese en silencio para no interrumpir la clase. Es natural que no entienda, así que al menos no moleste a los otros estudiantes. Al escuchar esas palabras, la mirada de Ricardo se volvió fría por un instante, pero pronto volvió a agachar la cabeza. Sin embargo, en su mente pensaba: que no entiendo, qué gracioso. De hecho, Ricardo ya había descubierto 2 vulnerabilidades de seguridad críticas en el sistema de firewall que Isabella explicaba con tanto orgullo. En particular, había identificado con precisión que la parte que ella presumía como una estructura de seguridad de múltiples capas era, de hecho, el punto más vulnerable. Pero este no era el momento. Ricardo decidió esperar pacientemente. Después de la clase, mientras los estudiantes salían, algunos miraban a Ricardo de reojo y susurraban: parece que la profesora lo tiene en la mira. Pero Ricardo no le dio importancia. De hecho, al salir al pasillo, una sutil sonrisa apareció en sus labios. En ese momento, María Guadalupe y Carlos Sánchez se acercaron de nuevo, pero esta vez con expresiones más serias. Ricardo, esto se va a poner feo. Parece que la profesora te ha tomado como objetivo, dijo Guadalupe con preocupación. Ricardo respondió con calma: está bien, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Esa profesora tiene fama de tener un carácter terrible y podría bajarte las calificaciones. Solo agacha la cabeza, discúlpate y déjalo pasar, aconsejó Carlos con seriedad, pero la expresión de Ricardo seguía tranquila. Gracias, lo manejaré. Los 2 estudiantes de cursos superiores no tuvieron más que decir y se retiraron, pero cuando Ricardo se quedó solo, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Esa noche, en el dormitorio, Ricardo encendió su laptop y comenzó a analizar de nuevo el sistema de firewall que Isabella había explicado ese día. En la pantalla aparecían complejas líneas de código y los dedos de Ricardo se movían rápidamente sobre el teclado. ¿Seguridad de múltiples capas?, murmuró Ricardo para sí mismo y comenzó a modificar el código. En solo 10 minutos, encontró una forma de eludir completamente el inexpugnable sistema de firewall que Isabella había presumido, pero Ricardo no lo ejecutó. En cambio, guardó el método en un archivo, diciendo: aún no es el momento. La sonrisa que apareció en los labios de Ricardo era completamente diferente a las anteriores, una sonrisa fría, como la de un cazador esperando a su presa. 4 días después, un viernes por la tarde, una situación de emergencia se desató en el edificio de Ciencias de la Computación. El servidor del departamento se cayó repentinamente, paralizando el sistema de entrega de tareas de todos los estudiantes. En los pasillos se reunieron estudiantes confundidos, y varios asistentes de cátedra se movían frenéticamente de un lado a otro en la sala de servidores. Ricardo también observaba la situación desde el pasillo junto con otros estudiantes, cuando de repente la profesora Isabella apareció apresuradamente. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Isabella a un asistente, quien respondió con nerviosismo: el servidor se cayó de repente y no sabemos la causa. Ya contactamos al equipo de TI, pero tardarán al menos varias horas en recuperarlo. El rostro de Isabella se crispó, ya que ese día era la fecha límite para la entrega de tareas intermedias. Esto no puede seguir así. Alguien tiene que encontrar una solución temporal, dijo Isabella con irritación, y algunos estudiantes dijeron: ¿por qué no lo intenta usted, profesora? Usted es del MIT, ¿no? Isabella dudó un momento, luego dijo: está bien, déjame echar un vistazo, y se dirigió a la sala de servidores. Los estudiantes también la siguieron en masa, y Ricardo la siguió en silencio por detrás. Una vez en la sala de servidores, Isabella se sentó frente a la computadora y comenzó a intentar varias cosas, pero después de 10 minutos no hubo ningún progreso. Qué extraño, la red está viva,
Pero el servidor no responde, murmuró Isabella con frustración, y los estudiantes a su alrededor también comenzaron a inquietarse. «Profesora, ¿podría ser un hackeo?», preguntó un estudiante. Isabella respondió con firmeza. «Eso es imposible. El sistema de seguridad de nuestro departamento lo diseñé yo misma». Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la expresión de Isabella se oscurecía cada vez más, y finalmente dijo con resignación: «Supongo que tendremos que esperar a que llegue el equipo de TI». En ese momento, una pequeña voz se escuchó por detrás. «¿Podría echar un vistazo?». Todos se giraron y vieron a Ricardo. Isabella preguntó con incredulidad: «¿Qué?». Ricardo dijo con cautela: «¿Podría intentar algo? Puede que no sea gran cosa». La sala de servidores quedó en silencio por un momento, Isabella se rió burlonamente. «Tú puedes hacer lo que yo no puedo. ¿Estás bromeando?». Algunos estudiantes también se rieron entre dientes, pero uno de los asistentes dijo: «Deje que lo intente. Peor no puede ponerse». Isabella asintió a regañadientes y dijo: «Está bien, inténtalo, pero si algo sale mal, tendrás que asumir la responsabilidad». Y le cedió el asiento. Cuando Ricardo se sentó frente a la computadora, todos lo observaron. Isabella, con los brazos cruzados, dijo con sarcasmo: «A ver, muéstranos». Ricardo comenzó a teclear en silencio. Al principio parecía torpe, pero después de unos minutos, sus dedos comenzaron a moverse más rápido, y complejos comandos comenzaron a aparecer rápidamente en la pantalla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabella con sospecha. Ricardo respondió: «Estoy revisando los registros. Parece que entró un paquete extraño». Isabella miró la pantalla y mostró una expresión de sorpresa, ya que los comandos que Ricardo estaba usando eran de un nivel inesperadamente avanzado. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Isabella. Ricardo respondió: «Lo aprendí un poco por mi cuenta en internet». Pero en ese momento, Ricardo dijo: «Ah, lo encontré», y comenzó a escribir algo. Es una variante de un ataque DDoS, que consume los recursos del servidor gradualmente. Creo que si lo bloqueo, funcionará». La gente alrededor comenzó a murmurar ante la explicación de Ricardo, y la expresión de Isabella se volvió cada vez más seria. En solo unos minutos, el servidor de repente comenzó a funcionar de nuevo. Los estudiantes que accedían al sitio de entrega de tareas con sus teléfonos vieron que funcionaba con normalidad. «¡Wow! Realmente lo arregló. Increíble», resonaron los vítores de los estudiantes en la sala de servidores. Pero Isabella miraba a Ricardo con una expresión compleja. «¿Cómo? ¿Cómo sabes esto?», preguntó Isabella con voz desconcertada. Ricardo respondió con modestia: «Supongo que tuve suerte. Había visto una situación similar antes». Pero Isabella no parecía convencida. Las habilidades que Ricardo había demostrado eran de un nivel difícil de aprender solo por autodidacta. «¿Realmente lo aprendiste todo por tu cuenta?», volvió a preguntar Isabella. Ricardo respondió: «Sí, me interesan mucho las computadoras, así que he estado investigando cosas». Isabella siguió mirándolo con ojos sospechosos, pero no lo presionó más. En cambio, dijo a regañadientes: «De todos modos, gracias», su voz mezclada con desconcierto y una pizca de cautela. Cuando los estudiantes salieron de la sala de servidores, preguntaron a Ricardo: «Realmente increíble. ¿Cómo sabías eso?». Pero Ricardo respondió con modestia: «No es nada, solo tuve suerte». Sin embargo, al salir al pasillo, una sutil sonrisa apareció en los labios de Ricardo. De hecho, lo que había sucedido ese día no fue una coincidencia. Ricardo había estado rastreando las vulnerabilidades de seguridad del servidor del departamento durante varios días y había anticipado que alguien explotaría esos puntos débiles. Por supuesto, Ricardo no había atacado directamente, pero había utilizado la situación como una oportunidad para mostrar sutilmente sus habilidades. Esa noche, en el dormitorio, su compañero Mark dijo emocionado: «Hoy fuiste increíble, Ricardo». «¿Viste la cara de la profesora Isabella?». Estaba completamente desconcertada. Ricardo respondió: «No es nada, solo tuve suerte», pero en su interior pensaba en otra cosa. «Ahora Isabella me verá de manera un poco diferente». Pero esto es solo el principio. Ricardo encendió su laptop y comenzó a analizar de nuevo el sistema de seguridad del departamento
que Isabella había diseñado con tanto orgullo. En la pantalla apareció un complejo diagrama de estructura de red, y en los ojos de Ricardo, todas las debilidades del sistema eran claramente visibles. «Va a ser un juego muy interesante», murmuró Ricardo para sí mismo y comenzó a teclear. Su expresión, a diferencia de la timidez que había mostrado hasta ahora, irradiaba una confianza total. El lunes por la mañana, cuando Ricardo entró en el aula de ciberseguridad como de costumbre, el ambiente era notablemente diferente. Debido a la resolución del problema del servidor de la semana pasada, algunos estudiantes miraban a Ricardo con una nueva perspectiva. «Oh, llegó el hacker», dijo Brad, sentado en la primera fila, con voz de broma, y algunos estudiantes se rieron. Pero Ricardo, con una expresión aún modesta, dijo: «Solo tuve suerte», y se sentó en la última fila. Cuando la profesora Isabella entró al aula, los estudiantes se quedaron en silencio, y se notó que su mirada se posó en Ricardo durante un tiempo inusualmente largo. «Hoy aprenderemos sobre los sistemas de detección de intrusiones», dijo Isabella al comenzar la clase, y comenzó a dibujar una compleja estructura en el pizarrón. «Este sistema es el tema que investigué durante mi maestría, y tiene la capacidad de detectar y bloquear intentos de piratería en tiempo real». Isabella explicó con más detalle de lo habitual, como si fuera consciente de la presencia de Ricardo. En particular, este algoritmo redujo la tasa de falsos positivos en un 30% en comparación con los métodos existentes. Mientras los estudiantes exclamaban con admiración, Isabella mostró una expresión satisfecha. Pero Ricardo se sentó en silencio, escuchando su explicación, con una pizca de crítica en su mirada. A medida que la clase avanzaba, Isabella entró en detalles cada vez más técnicos. Este algoritmo de reconocimiento de patrones se basa en el aprendizaje automático, y cuanto más datos de entrenamiento tenga, mayor será la precisión. Pero en ese momento, Ricardo murmuró en voz baja: «Pero sería vulnerable a ejemplos adversarios». Isabella preguntó inmediatamente: «¿Qué dijiste?», con voz cortante. Ricardo, avergonzado, respondió: «Ah, lo siento, solo lo dije para mí mismo». «No, dijiste algo, déjame escucharlo», dijo Isabella con una expresión desafiante, y todas las miradas en el aula se centraron en Ricardo. Ricardo dudó un momento y luego dijo: «Pensé que el sistema basado en aprendizaje automático podría ser vulnerable a ataques de ejemplos adversarios. Si un atacante contamina intencionalmente los datos de entrenamiento o crea entradas que engañen al modelo». La expresión de Isabella se endureció por un instante, ya que el punto que Ricardo había señalado era de hecho una debilidad de su sistema. «Esos ataques solo son posibles en teoría y son muy difíciles de implementar en la práctica», refutó Isabella, con voz algo tensa, pero Ricardo asintió y dijo: «Sí, tiene razón. Debo haberlo pensado mal», y retrocedió. Pero Isabella no se sentía tranquila. El ataque de ejemplo adversario que Ricardo había señalado era un concepto difícil de conocer sin estar al tanto de las últimas tendencias de investigación, y era un contenido difícil de encontrar solo por autodidacta. «¿Dónde te enteraste de eso?», preguntó Isabella. Ricardo respondió: «Lo vi por casualidad mientras leía un artículo en Internet. Mi inglés es difícil, así que no estoy seguro de haberlo entendido completamente». Isabella seguía con una expresión sospechosa, pero continuó la clase. Sin embargo, en un rincón de su mente, su cautela hacia Ricardo crecía. En la última parte de la clase, Isabella dijo: «Ahora haremos un ejercicio práctico. Comprueben por sí mismos cómo funciona el sistema de detección de intrusiones en la red virtual que he preparado», y les dio a los estudiantes cuentas para la práctica. Los estudiantes se conectaron a sus computadoras y comenzaron a probar el sistema, pero la mayoría solo verificó las funciones básicas y terminó. Pero Ricardo profundizó un poco más y comenzó a examinar la estructura interna del sistema. En solo 10 minutos, Ricardo descubrió varias fallas en el sistema de detección de intrusiones que Isabella había presumido. «Profesora, ¿podría ser esta parte?», preguntó Ricardo levantando la mano, y Isabella se acercó. La expresión de Isabella se oscureció al ver la pantalla de Ricardo, ya que Ricardo había encontrado una manera de acceder a los privilegios de administrador del sistema.
¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Isabella con desconcierto. Ricardo respondió, simplemente hice clic en varias cosas y lo encontré por casualidad. Isabella cerró apresuradamente la sesión de Ricardo diciendo, terminaremos el ejercicio aquí. Todos los estudiantes cierren sesión. Después de la clase, mientras los estudiantes salían, algunos le preguntaron a Ricardo, ¿cómo encontraste eso? Eres increíble. Pero Ricardo respondió con modestia, no es nada, solo tuve suerte. Sin embargo, Isabella detuvo a Ricardo y dijo, espera un momento, necesito hablar contigo. Una vez que todos los demás estudiantes se fueron, Isabella se acercó a Ricardo y preguntó, ¿realmente dijiste que aprendiste informática solo por tu cuenta? Ricardo respondió, sí, es correcto. Isabella dijo, pero las habilidades que demostraste hoy son de un nivel que es difícil de explicar solo por autodidacta. ¿Realmente nunca aprendiste en otro lugar? Ricardo dudó un momento y luego dijo, de hecho, hice mi servicio militar en México y trabajé un poco en redes, pero era un nivel básico y muy diferente a lo que estoy haciendo ahora. Isabella mostró una expresión algo más convencida, pero aún no parecía creerle del todo. Si lo aprendiste en el ejército, tiene cierto sentido, pero en el futuro, por favor, actúa con más cautela. Podría ser malinterpretado fácilmente. Ante las palabras de Isabella, Ricardo asintió y dijo, sí, lo entiendo, lo siento. Esa noche, en el dormitorio, Ricardo le contó a su compañero Mark lo sucedido ese día. Parece que la profesora Isabella sospecha. No sé si actué demasiado a la vista. Mark lo consoló. Está bien, no es tu culpa ser talentoso, deberías estar orgulloso, pero Ricardo tenía una expresión compleja. De hecho, Ricardo estaba revelando sus habilidades poco a poco a propósito, pero la reacción de Isabella fue más rápida de lo esperado, lo que lo desconcertó. Tengo que ir más lento. Todavía no es el momento. Ricardo se prometió a sí mismo y encendió su laptop. En la pantalla, todos los materiales de investigación y diseños de sistemas de Isabella estaban organizados. Una sutil sonrisa apareció en los labios de Ricardo. Era la expresión de alguien planeando su próximo movimiento en una partida de ajedrez. 2 días después, un miércoles por la tarde a las 2, el edificio de ciencias de la computación volvió a entrar en estado de emergencia. Esta vez, no fue una simple caída del servidor, sino un ataque cibernético masivo que paralizó toda la red de la universidad. Desde el sitio web de la universidad hasta el sistema de inscripción de cursos, el sistema de la biblioteca e incluso las tarjetas de acceso a los dormitorios, todo dejó de funcionar. En los pasillos se reunieron estudiantes y personal confundidos, y el jefe de departamento y los encargados de TI estaban en una reunión de emergencia. La profesora Isabella también llegó apresuradamente para evaluar la situación, pero la magnitud de este ataque superaba con creces sus expectativas. ¿Quién diablos hizo esto?, preguntó Isabella al encargado de TI, quien respondió con nerviosismo. Todavía no lo sabemos. El patrón de ataque es demasiado sofisticado y es completamente diferente a los métodos de grupos de hackers conocidos. Hemos pedido ayuda a una empresa especializada, pero tardarán al menos 2 días en recuperarlo. El rostro de Isabella se puso pálido, ya que mañana era el día de su importante presentación de investigación. ¿2 días? Entonces, ¿qué hago con la presentación de mañana? Todos mis datos están en el servidor, dijo Isabella con voz desesperada, y las personas a su alrededor también mostraron expresiones de consternación. En ese momento, una voz familiar se escuchó por detrás. ¿Podría echar un vistazo? Todos se giraron y vieron a Ricardo. Isabella dijo con irritación, ¿tú otra vez? Ricardo respondió con cautela, lo siento, pero pensé que podría ser útil. El encargado de TI dijo, es el estudiante que resolvió el problema del servidor la última vez, ¿verdad? Por favor, eche un vistazo. En esta situación, cualquier ayuda es bienvenida. Isabella asintió a regañadientes. Está bien, inténtalo, pero esta vez es una situación realmente grave. No hagas ninguna tontería. Cuando Ricardo se dirigió a la sala principal de servidores, Isabella y unas 10 personas más lo siguieron. Varias computadoras ya estaban encendidas en la sala,
y los mensajes de advertencia rojos aparecían continuamente en las pantallas. Cuando Ricardo se sentó frente a la computadora, Isabella dijo: «Este ataque es de un nivel completamente diferente al anterior. Probablemente es obra de un grupo de hackers profesionales». Ricardo asintió en silencio y comenzó a teclear. Al principio, todavía parecía torpe, pero después de unos minutos, el movimiento de sus dedos comenzó a acelerarse y complejos comandos comenzaron a fluir como una cascada en la pantalla. «Espera, ¿qué estás haciendo?», dijo Isabella, sorprendida, al ver la pantalla de Ricardo. Los comandos y las herramientas de análisis que Ricardo estaba usando eran de un nivel demasiado avanzado para un estudiante común. «Estoy rastreando los paquetes de red. Estoy tratando de averiguar por qué ruta entró el atacante», respondió Ricardo con calma. El encargado de TI murmuró: «Ese tipo de análisis requiere herramientas profesionales». Ricardo dijo: «Es un método básico que aprendí en el ejército», pero lo que estaba sucediendo en su pantalla no era en absoluto básico. En solo 10 minutos Ricardo rastreó el origen del ataque. Miren, el ataque entró por 3 rutas diferentes simultáneamente. La primera fue un ataque de phishing a través del servidor de correo electrónico. La segunda fue una inyección SQL en el servidor web. La tercera fue, mientras Ricardo explicaba, las expresiones de las personas a su alrededor se volvieron cada vez más serias. Isabella, completamente desconcertada, preguntó: «¿Cómo puedes encontrar eso tan rápido?». Ricardo comenzó a explicar: «Si observas los patrones, puedes predecir hasta cierto punto este tipo de ataque de múltiples rutas generalmente», y la cara de Isabella se oscureció cada vez más. «Espera un momento», dijo Isabella, deteniendo a Ricardo. «Lo que estás explicando ahora es información que solo un experto en ciberseguridad avanzada podría conocer. No es algo que pueda saber solo por haber sido un soldado de comunicaciones». La voz de Isabella contenía sospecha y una pizca de miedo. Ricardo dudó un momento y luego respondió: «Simplemente estudié mucho por mi cuenta. Me interesan mucho las computadoras». Pero su respuesta ya no era convincente. Las personas a su alrededor también comenzaron a mirar a Ricardo con sospecha. Cuando de repente Ricardo dijo: «Ah, lo encontré», y comenzó a escribir algo. «El atacante plantó otra puerta trasera. Aquí hay un proceso oculto. Creo que si lo elimino y modifico las reglas del firewall, funcionará». Los dedos de Ricardo comenzaron a moverse como un rayo sobre el teclado, y cientos de líneas de código comenzaron a desplazarse por la pantalla. En ese instante, Isabella tuvo la certeza. Las habilidades que Ricardo estaba mostrando no podían explicarse de ninguna manera por el autoaprendizaje o la experiencia militar. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Isabella con voz temblorosa. Ricardo detuvo sus manos y lentamente levantó la cabeza. En ese momento, la mirada de Ricardo había cambiado por completo. La timidez y modestia que había mostrado ahora habían desaparecido, y una mirada fría y penetrante se posó directamente en Isabella. «¿Quién soy?», dijo Ricardo por primera vez con voz llena de confianza. «Solo un estudiante de intercambio mexicano promedio. Solo». Ricardo se detuvo un momento y luego sonrió. «Solo que sé un poco de computadoras». En ese momento, todas las pantallas volvieron repentinamente a la normalidad. La red se recuperó y los sistemas comenzaron a funcionar de nuevo uno por uno. «¿Es esto? ¿Cómo?». Isabella se quedó sin palabras cuando Ricardo se levantó de su asiento. «La recuperación está completa. No debería haber problemas para preparar su presentación de mañana». Ante las palabras de Ricardo, la gente a su alrededor comenzó a aplaudir, pero Isabella solo miraba a Ricardo con una expresión compleja. «Muchas gracias». Pero, cuando Isabella estaba a punto de hablar, Ricardo dijo: «Ah, y profesora», y se giró. «La próxima vez que diseñe un sistema de seguridad, ¿por qué no considera un modelo de confianza cero en lugar de una defensa de múltiples capas? Sería mucho más efectivo contra ataques como este». Al escuchar esas palabras, el rostro de Isabella se puso pálido. El modelo de confianza cero era uno de los conceptos de seguridad más recientes, una teoría avanzada que incluso muchos expertos aún no entendían completamente, y mucho menos los estudiantes comunes. «Tú, ¿quién eres realmente?», preguntó Isabella de nuevo con voz temblorosa.
Ricardo se detuvo en la puerta y se giró lentamente. Si tienes curiosidad, busca Ghost. Podrías encontrar algo interesante. Después de decir esas palabras, Ricardo salió de la sala de servidores, dejando a Isabella parada allí, aturdida. Ella sabía demasiado bien lo que significaba el nombre Ghost en el campo de la ciberseguridad. Podría ser que el legendario hacker y experto en seguridad, una figura misteriosa buscada, incluso por agencias gubernamentales, ese Ghost, fuera el estudiante de intercambio mexicano común sentado en su clase. Esa noche, a las 10, Isabella estaba sentada frente a su computadora en su oficina, tecleando con manos temblorosas. Tan pronto como ingresó el término de búsqueda Ghost, decenas de artículos y documentos inundaron la pantalla. Títulos como Ghost, el genio hacker misterioso, Ghost, el hacker que desmanteló la organización criminal cibernética más grande del mundo, la figura misteriosa que neutralizó a grupos de hackers internacionales en solitario, Ghost, el legendario hacker ético que ni siquiera las agencias gubernamentales han podido encontrar, marearon sus ojos. Isabella leyó los artículos uno por uno con una expresión de incredulidad, y cuanto más leía, más se explicaban las habilidades que Ricardo había demostrado ese día. Se le puso la piel de gallina al darse cuenta de que el nombre de Ghost estaba detrás de varios incidentes cibernéticos que habían conmocionado al mundo en los últimos años. «No puede ser», murmuró Isabella, y al buscar más profundamente, aparecieron contenidos aún más impactantes. Ghost no era simplemente un hacker, sino una entidad a la que varias agencias gubernamentales de todo el mundo solicitaban colaboración de manera no oficial, y en el campo de la ciberseguridad relacionada con secretos de Estado, era considerado una figura legendaria. Lo más sorprendente fue que Ghost nunca había revelado su identidad. Incluso agencias como el FBI o la CIA no habían podido determinar la identidad de Ghost, y el hecho de que esa persona estuviera sentada en su clase, siendo insultada por ella, le pareció a Isabella una pesadilla. «Yo, ¿a quién diablos le hice eso?». La voz de Isabella comenzó a temblar. A la mañana siguiente, jueves, Isabella entró en el aula con una tensión que nunca antes había experimentado. Después de investigar más a fondo sobre Ricardo durante todo el fin de semana, se dio cuenta de lo extraordinario que era. Ghost no era simplemente un hacker brillante, sino una figura legendaria en el campo de la ciberseguridad a nivel mundial. Y al ver la lista de agencias gubernamentales y empresas a las que había ayudado, Isabella se dio cuenta de lo tonta que había sido. Al entrar en el aula, Ricardo seguía sentado en la última fila, pero su presencia ahora parecía completamente diferente. Era como si un rey estuviera sentado entre sus súbditos. «Hoy aprenderemos sobre el análisis forense de redes», dijo Isabella, con voz temblorosa, al comenzar la clase. Ricardo levantó la mano en silencio. «Profesora, ¿podría explicarnos con un caso real? Me parece difícil de entender solo con la teoría». Ante las palabras de Ricardo, otros estudiantes también estuvieron de acuerdo. «Es una buena idea. Un caso real sería más interesante». Isabella dudó un momento y luego dijo: «Está bien, analicemos un caso reciente de ataque cibernético», y comenzó a dibujar un complejo diagrama de estructura de red en el pizarrón. Pero Ricardo no pasó por alto que sus manos temblaban ligeramente. «Este incidente fue un gran hackeo de una empresa el año pasado», comenzó Isabella a explicar. Ricardo preguntó: «¿Es el incidente de la empresa petroquímica?». Isabella se sorprendió y preguntó: «¿Cómo lo supiste?». «Es un incidente que aún no se ha hecho público». Ricardo sonrió y dijo: «Lo vi en las noticias, pero el informe oficial y la situación real son un poco diferentes». En ese instante, Isabella se dio cuenta de que Ricardo probablemente había estado directamente involucrado en ese incidente. «¿Cuál fue la situación real?», preguntó Isabella con cautela. Ricardo pensó un momento y luego respondió: «Bueno, por lo que sé, fue un ataque imposible sin la ayuda de un infiltrado». A medida que la clase avanzaba, Ricardo siguió demostrando que conocía con precisión los detalles ocultos del incidente. Información que no estaba en el informe oficial e incluso partes que los organismos de investigación
no habían logrado identificar. Otros estudiantes pensaron que Ricardo tenía una excelente capacidad de recopilación de información, pero Isabella sospechaba que él mismo había resuelto el incidente. Pero hay algo que me intriga mucho, dijo Ricardo de repente. ¿Por qué el hacker no destruyó completamente el sistema de la empresa y se detuvo a la mitad? Claramente podría haber causado un daño mucho mayor. Isabella estaba respondiendo. Quizás tuvo remordimientos de conciencia, o quizás tenía otro propósito, pero se detuvo. Sintió que la mirada de Ricardo tenía un significado profundo. ¿Otro propósito?, preguntó Ricardo, e Isabella dijo con cautela. Quizás el hacker no tenía una intención maliciosa, sino que quería alertar sobre las vulnerabilidades de seguridad. Ricardo dijo. Una hipótesis interesante. Esa posibilidad también existe, y sonrió sutilmente. En ese instante, Isabella tuvo la certeza. Ricardo era el protagonista de ese incidente. Después de la clase, Isabella detuvo a Ricardo de nuevo. Hoy fue realmente sorprendente. ¿Estuviste involucrado en ese incidente? Ante la pregunta directa de Isabella, Ricardo dudó un momento y luego preguntó, ¿por qué piensas eso? Es intuición. La forma en que hablas, el nivel de información que manejas, todo es demasiado específico. Ante las palabras de Isabella, Ricardo suspiró y admitió, sí, resolví ese incidente. Isabella preguntó, ¿por qué? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? La expresión de Ricardo se volvió seria. Al principio, fue simple curiosidad. Hackear era divertido. Ricardo miró por la ventana y continuó, pero poco a poco me di cuenta. Esta habilidad que tengo significa más que simplemente romper sistemas. Hay gente realmente mala en el ciberespacio que atormenta a los débiles, y los gobiernos y las empresas no están respondiendo adecuadamente. Mientras Isabella escuchaba en silencio, Ricardo dijo, así que decidí usar mis habilidades para el bien, aunque sea en las sombras. La voz de Ricardo estaba llena de sinceridad. ¿Entonces todo lo que has hecho hasta ahora?, preguntó Isabella. Ricardo explicó. Principalmente, detener a hackers maliciosos o alertar sobre vulnerabilidades de seguridad. Por supuesto, eran cosas que no se podían hacer por los canales formales. Las agencias gubernamentales son demasiado lentas y las empresas se niegan a admitir sus problemas. Isabella descubrió nuevas facetas de Ricardo. No era simplemente un hacker brillante, sino alguien que se esforzaba por hacer del mundo un lugar más seguro con sus propias convicciones. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué elegiste mi clase? Ricardo dudó un momento y luego dijo, en realidad, fue por usted. Isabella preguntó sorprendida. Por mí, Ricardo dijo, leí algunos de sus trabajos de investigación y me parecieron realmente excelentes, especialmente su investigación sobre sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial. Fue muy impresionante. Isabella no podía creer lo que oía. No podía creer que el famoso Ghost reconociera su investigación. Pero cuando la conocí en persona, me decepcioné un poco. El rostro de Isabella se puso rojo ante las palabras francas de Ricardo. ¿Tan mala era?, preguntó Isabella con voz herida en su orgullo. Ricardo sacudió la cabeza. No, claramente tiene habilidad. El problema es que esa habilidad se convirtió en arrogancia. Ricardo miró directamente a Isabella y dijo, profesora, estaba rebajando a otras personas para demostrar lo inteligente que era, especialmente a estudiantes extranjeros como yo. Ese era el verdadero problema. Isabella se quedó sin palabras. La crítica de Ricardo era precisa. ¿Realmente era ese tipo de persona? Creo que sí, pero ahora parece diferente, dijo Ricardo con una suave sonrisa. Por lo que vi en clase antes, parece mucho más humilde que antes. También escucha mejor las opiniones de los estudiantes. Isabella le dijo honestamente, eso es gracias a ti. Me diste un gran impacto. Ricardo respondió, ese era mi propósito. ¿Propósito?, preguntó Isabella con curiosidad. Ricardo comenzó a explicar. No intenté destruirla, profesora. Más bien, quería ayudarla a convertirse en una mejor persona. ¿Ayudarme? Isabella mostró una expresión de incredulidad, y Ricardo asintió. Usted es claramente una investigadora sobresaliente, pero su talento estaba oscurecido por la arrogancia
impidiéndole brillar adecuadamente. Por eso quería hacerle comprender lo importante que es la humildad, profesora. Las palabras de Ricardo dejaron a Isabella completamente desconcertada. No había intentado molestarla, sino ayudarla. Entonces, ¿todo lo que ha pasado hasta ahora fue? Sí, todo fue planeado, por supuesto. Al principio solo quería vengarme, pero con el tiempo cambié de opinión. Ricardo se acercó a Isabella y le dijo: «Profesora, en el futuro podrá ser una maestra realmente excelente». Ahora que ha aprendido la humildad, las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Isabella. Era una emoción compleja de vergüenza y gratitud mezcladas. «Fui realmente una tonta. No pude reconocer a alguien como tú», dijo Isabella sollozando, y Ricardo la consoló. «Lo importante es a partir de ahora. El pasado es pasado». En ese instante, Isabella se dio cuenta de que el verdadero maestro no era ella, sino Ricardo, y que aún tenía mucho que aprender. Un mes después, el final del semestre se acercaba. El aula de Isabella había cambiado por completo. En lugar de explicar unilateralmente como antes, estaba teniendo debates activos con los estudiantes, y en particular se esforzaba por escuchar activamente las opiniones de los estudiantes extranjeros. «Hoy debatiremos libremente basándonos en lo que han aprendido durante el semestre», dijo Isabella con una cálida sonrisa, y los estudiantes comenzaron a levantar la mano con entusiasmo. Ricardo seguía sentado en la última fila, pero ya no parecía encogido. Al contrario, los otros estudiantes lo miraban con respeto. «Ricardo, ¿qué opinas?», preguntó Isabella, lanzándole una pregunta a Ricardo de forma natural, y Ricardo sonrió y comenzó a responder. Bueno, en mi opinión, sus comentarios ya no eran cautelosos, e Isabella escuchaba sus opiniones con sinceridad. A medida que la clase avanzaba, Ricardo compartió consejos prácticos basados en su experiencia con los estudiantes, e Isabella lo miraba con una expresión de orgullo. «Ese es un punto realmente bueno. Yo también estoy aprendiendo mucho», dijo Isabella con sinceridad, y los estudiantes aplaudieron. Después de la clase, Isabella se acercó a Ricardo. «Ricardo, ¿podemos hablar un momento?». Ricardo asintió, e Isabella dijo: «De hecho, tengo una propuesta para ti». «¿Una propuesta?», preguntó Ricardo con curiosidad. Isabella propuso: «¿Podrías venir como profesor invitado a mi clase el próximo semestre? Sería de gran ayuda para los estudiantes escuchar tu experiencia práctica». Ricardo respondió: «Pero yo todavía soy un estudiante». Isabella se rió y dijo: «Tú ya sabes mucho más que yo. La edad o el estatus no importan». Además, Isabella, con un poco de vergüenza, añadió: «Yo también quiero aprender de ti. ¿Qué sucede realmente en el campo? ¿Cómo hay que actuar? Etcétera». Ricardo mostró una expresión conmovida y preguntó: «¿De verdad lo crees?». Isabella asintió seriamente. «Al principio, mi orgullo se vio herido. Pensé si realmente era tan insignificante para ser despreciada así. Pero con el tiempo me di cuenta, qué regalo tan valioso me diste». La voz de Isabella estaba llena de sinceridad. «¿Un regalo?», preguntó Ricardo. Isabella respondió: «La humildad y la comprensión de lo que es la verdadera educación». Solía pensar que la educación era solo enseñar conocimientos. Pero lo que tú mostraste fue completamente diferente. Respetar al otro y esforzarse por crecer juntos. Y usar las propias habilidades para ayudar a los demás. Eso es lo que aprendí que es la verdadera educación». Ricardo se sintió profundamente conmovido por el cambio de Isabella. «Profesora, realmente ha cambiado mucho. Es gracias a ti». «Muchas gracias». En ese momento, María Guadalupe y Carlos Sánchez entraron al aula. «Oh, todavía están aquí», dijo Guadalupe. Y Carlos preguntó: «Ricardo, hay una reunión de estudiantes mexicanos esta noche. ¿Vienes?». Ricardo respondió: «Sí, iré». Isabella preguntó con cautela: «¿Podría yo también asistir?». Los estudiantes mexicanos mostraron expresiones de sorpresa, e Isabella dijo honestamente: «Quiero saber más sobre la cultura mexicana, y quiero ver por mí misma cuántos prejuicios tenía». Guadalupe miró a Ricardo, y Ricardo dijo: «Por supuesto, sería bienvenida». Carlos dijo con asombro: «¿De verdad? ¿La profesora vendrá a nuestra reunión?». Isabella dijo: «Me gustaría disculparme por el daño que les he causado». Al escuchar esas palabras,
Las expresiones de los dos estudiantes de cursos superiores se suavizaron. No, profesora. Solo fue un malentendido, dijo Guadalupe. Isabella dijo, no fue un malentendido. Realmente tenía prejuicios, pero ahora quiero cambiar. Por la noche, en una reunión celebrada en un restaurante mexicano cerca de la universidad, estaban presentes una decena de estudiantes mexicanos y Isabella. Al principio fue un poco incómodo, pero poco a poco el ambiente se animó. Isabella probó con curiosidad la comida mexicana y escuchó sinceramente las historias de los estudiantes mexicanos. ¿Qué es lo más difícil de venir a Estados Unidos?, preguntó Isabella, y los estudiantes comenzaron a compartir sus experiencias. La barrera del idioma es lo más grande. A menudo nos malinterpretan debido a las diferencias culturales. A veces me siento despreciado. Al escuchar estas respuestas honestas, Isabella se dio cuenta de lo insensible que había sido. Lo siento mucho. Yo los hice sentir así. Cuando Isabella se disculpó sinceramente, los estudiantes respondieron cálidamente, está bien. Ahora que nos entiende, eso es suficiente. Ricardo dijo, profesora, el pasado es pasado. Lo que importa es el futuro, y Isabella asintió con gratitud. Al final de la reunión, Isabella dijo, invítame la próxima vez también. Realmente aprendí mucho, y los estudiantes aceptaron con gusto. Después de la reunión, Ricardo e Isabella caminaron juntos, conversando. Hoy fue realmente agradable. Me di cuenta una vez más de que cada estudiante es un ser valioso, dijo Isabella. Ricardo respondió, yo también sentí su sinceridad, profesora. Realmente ha cambiado mucho. Ricardo, muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, habría seguido siendo esa persona. Cuando Isabella le expresó su solicitud, Ricardo dijo, aprendimos el uno del otro. Yo también comprendí a través de usted lo que es la verdadera educación, pero hay algo que realmente me intriga, dijo Isabella. ¿Seguirás siendo Ghost? Ricardo pensó un momento y luego respondió, probablemente, pero creo que lo haré de una manera un poco diferente. ¿De una manera diferente?, preguntó Isabella con curiosidad. Ricardo explicó, no solo actuando desde las sombras, sino a veces, como ahora, conociendo y enseñando a la gente directamente, porque el verdadero cambio, como me mostró usted, ocurre entre las personas. Isabella mostró una expresión conmovida y preguntó, ¿entonces realmente vendrás a mi clase el próximo semestre? Ricardo sonrió y respondió, por supuesto, esta vez, como estudiante de verdad. El día que terminó el semestre, Ricardo estaba empacando sus cosas en el dormitorio. Tenía una última cosa que hacer antes de regresar a México. Encendió su laptop y publicó un último mensaje con el nombre de Ghost. La mejor manera de cambiar el mundo es cambiar los corazones de las personas. Y eso comienza por cambiarse a uno mismo. Después de publicar el mensaje, Ricardo sonrió satisfecho. A través de esta experiencia, había comprendido lo que era el verdadero poder. No someter a los demás, sino crecer juntos, y usar su talento para hacer del mundo un lugar mejor. Ese era el verdadero poder. El siguiente semestre, en el aula de Isabella, se desplegó un nuevo paisaje. En el podio, Isabella y Ricardo estaban de pie, y los estudiantes aprendían simultáneamente teoría y práctica a través de las conversaciones entre ambos. La profesora tiene razón, pero en el campo también hay casos como este. Ricardo añadió naturalmente su experiencia, e Isabella admitió humildemente, ese es un punto realmente bueno, yo tampoco lo sabía. Los estudiantes, al ver esto, se daban cuenta de lo que era el verdadero aprendizaje. Era una hermosa imagen de personas con diferentes orígenes que crecían juntas, y en el centro de ello, estaban dos personas con el corazón de verdaderos maestros. Gracias por ver este largo video hoy. Suscríbete y descubre nuevas historias cada día. Gracias.